Íntimo, escrito por el pastor Nelson Chávez. Hola, feliz tiempo en la presencia de Dios. Feliz mañana, tarde, noche, madrugada. A la hora que estás conectado, declaramos que el cielo de Dios está abierto sobre tu casa, familia, sobre todas las personas que tú representas, los que son valorados por ti. Y aquí estamos. Íntimo es nuestro tiempo diario con la presencia de Dios. No quiero decir que solamente tengas unos minutos con Dios, no, yo creo que tú tienes mucho, todo tu tiempo está en Dios. Pero yo creo que este tiempo es un momento para hacer una pausa, tomar un aire, recobrar fuerzas, poner todas las cosas en la mano de Dios, agradecer por un día o empezar un nuevo día ahí, agarradito del jefe. Íntimo está basado en el libro, mi primer libro que Dios permitió escribir. Puede adquirirlo en nuestra iglesia o en Miami. También lo tenemos. Hoy estamos llegando al Íntimo 84 y hoy hablaremos de un tema que me apasiona y es el reino de Dios. Para mí el reino es algo extraordinario. Así que pido a Dios que haya una atmósfera de Dios sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu familia, y que en este tiempo especial podamos disfrutar de la palabra, de la revelación y de lo que yo sé Dios quiere hacer con tu casa. Oramos como siempre. Mi buen Dios, te doy gracias, declaro el cielo de Dios abierto y declaro tu grandeza sobre cada vida, sobre cada corazón. Te pido, mi Señor, que nos ayudes a siempre estar siguiendo adelante, siempre yendo hacia cosas mejores. Yo te pido, mi Señor, que una cobertura de tu palabra y de tu reino estén sobre nuestro corazón, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si toma su libro y se va conmigo al Íntimo 84, está en la página número 51. Dice la palabra de Dios en esta frase que el Señor me dio. En esto consiste el reino de Dios, no en ir allá, sino en traer acá. Una vez más, en esto consiste el reino de Dios, no en ir allá, sino en traer acá. Cuando Jesús empezó a predicar, Jesús nunca empezó a hablar de religión. Jesús habló de reino. El Nuevo Testamento poco utiliza la palabra religión, pero utiliza más de 90 veces la palabra reino. Eso quiere decir que nosotros no estamos tanto en una estructura religiosa, sino en una atmósfera que yo voy a llamar de reino. Me encantan las palabras de Jesús, porque cuando Jesús empieza a predicar y empieza a hablar, Jesús dice, el reino de Dios está entre vosotros. Y creo que una de las premisas de Jesús fue precisamente tomar el reino de Dios, traerlo a nuestro contexto y ponerlo entre nosotros. Uno de los aspectos más importantes de la vida cristiana es lograr entender la naturaleza del reino de Dios. La religión prepara gente para ir al cielo, pero nosotros sabemos que el reino prepara el cielo para venir a la tierra. Completamente diferente. Una vez más, cuando alguien cree en una religión, lo hace como una manera de tener paz para, por si mañana muere, ir más allá a una relación con Dios. Y la religión ha sido muy buena y muy experta en preparar gente para ir al cielo, pero el reino prepara el cielo para venir a la tierra. Partamos de la siguiente base. ¿Quién fue a quién? ¿Fue el hombre a Dios? No, fue Dios quien vino al hombre. A través de Jesús, Dios nos enseñó que el reino de Dios consistía en que su amor, bondad y misericordia quería alcanzarnos a nosotros. Cuando yo le hablo del reino de Dios, le estoy hablando de que la atmósfera de su casa, familia, empresa o trabajo puede cambiar drásticamente para bien
cuando tú aprendes a moverte en una atmósfera de reino. Explico. Si tú tienes dinero y tú manejas dinero, este dinero en la religión se te puede convertir en una carga. En la vida, este dinero se te puede convertir en una maldición. En el reino, este dinero se te puede convertir en una gran bendición de Dios cuando tú vives una vida de finanzas en el reino. En la religión, tus hijos pueden convertirse en una carga, aún tu familia. Pero en el reino, tu familia se convierte en una gran bendición de parte de Dios. Los conceptos de la vida cambian profundamente cuando tú cambias la mentalidad de religión a una mentalidad de reino de Dios. Ven acá. Nuestra propia eternidad no estará en una galaxia, ni en el segundo cielo, ni en el tercero. Sepa bien eso. Tendremos esa eternidad sobre esta misma tierra. Uy, pastor, ¿cómo así? Si los coros que a mí me enseñaron hablaban de que más allá del sol. Míreme acá. La Biblia dice, los justos heredarán la tierra. La Biblia no dice que los justos heredaremos el cielo. Heredarán la tierra. Yo siempre he dicho que pasar la eternidad en el cosmos, en la galaxia, debe ser una jartera. Estar viendo estrellas por allá, planetas por allá, y todos ahí en el aire. Para mí eso debe ser aburrido. Yo prefiero pasar la eternidad junto a un lago, a un río, a unos árboles, y si cae un buen aguacero, perfecto. ¿Qué significa eso, pastor? Si la Biblia habla de un nuevo cielo y una nueva tierra, pues es porque vamos a pasar la eternidad en un nuevo cielo y en una nueva tierra. O sea, esta misma, sanada, liberada y restaurada. Si la Biblia habla de una ciudad, ¿dónde están las ciudades? ¿En la galaxia? No, están en la tierra. Y la Biblia habla de Jerusalén como la capital del reino y de la nueva morada de Dios. Vamos a pasar la eternidad acá. Por eso el reino nos prepara para vivir en la tierra por la eternidad. Pastor, ¿y no vamos a ir al cielo? Claro. O sea, el paquete que Jesús nos dio es un paquete que incluye ida al trono y regreso. Porque vamos a ir a las bodas del Cordero, nos casamos en el tercer cielo con Él, pero nos venimos de luna de miel a la tierra. Entonces pone, bueno, el creyente debe tener la capacidad para entender que el reino de Dios debe estar presente en todos los aspectos de su vida. Aquí entonces tenemos que ampliar el concepto. El reino de Dios no es un lugar físico solamente. El reino de Dios son sus principios, sus mandamientos, sus ideales, su presencia. Entonces, cuando yo tomo conciencia y capacidad de que el reino de Dios abarca todo, yo puedo traer ese reino de Dios y hacerlo presente en mi vida. Mi hogar debe tener la atmósfera del reino de Dios. Ya lo dije, mis finanzas, mis relaciones personales deben ser relaciones de reino, no de religión. El ministerio que yo represento, que lidero, debe ser un ministerio de reino, no de religión. Es bueno recordar que cuando el reino de Dios se active sobre la tierra, todo lo que pase en el trono de Dios pasará sobre la tierra. Todo lo que Dios es en esencia se tendrá que activar sobre la materia. Esto es grande. ¿Recuerdan cuando la Biblia enseña lo que atares en la tierra será atado en el cielo? Y lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra. O sea, causa y efecto. Note que Jesús, en ese versículo, une lo que pasa en el cielo con lo que pasa en la tierra. Y une lo que pasa en la tierra con lo que pasa en el cielo. En otras palabras, el reino de Dios se hace realidad, tanto en lo espiritual como en lo material.
O sea, no estamos hablando de algo inalcanzable. No. Estamos hablando de algo que es completamente palpable sobre esta tierra. Déjeme empezar a hacer una reflexión para ir terminando el íntimo de hoy. ¿Hasta dónde el reino de Dios está siendo una realidad en su vida? ¿Hasta dónde el reino de Dios es una realidad en mi corazón? ¿Hasta dónde el reino de Dios es una realidad en mi familia, en lo que yo hago? Mire el versículo. Mateo 6:10, Jesús en la oración del Padre Nuestro enseñó esto. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús se atrevió a decirnos cada vez que oren, cada vez que clamen, cada vez que intercedan, pidan que el reino de Dios venga sobre la tierra. Y yo creo que esto nos compromete a todos los que me ven y me escuchan. El reino de Dios debe ir a su empresa. El reino de Dios debe ir conmigo a la universidad. El reino de Dios debe ir conmigo a la calle. El reino de Dios tiene que verse en la manera como vivimos y somos sobre esta tierra. Decreto sobre tu vida cristiana una unción y un poder sobrenatural para que cada día de tu vida puedas hacer que el reino de Dios sea una realidad en todas las esferas en las que te mueves. Lo decreto y lo declaro en el nombre sobrenatural de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Mi amado Señor Jesús, gracias. Gracias en primer lugar por traer el reino. Y gracias por poner ese reino en medio nuestro. Gracias por hacernos partícipes, porque tu palabra dice que a ti te ha placido darnos el reino de Dios. Y podemos disfrutar del reino de Dios. ¿Cómo no darte gracias por eso, mi Jesús? Y Señor, ahora quiero pedirte que esa mentalidad del reino de Dios nos inunde, nos abrace. Y que hagamos real y práctica la existencia del reino de Dios en nuestra vida. Amén. La ventaja es que cuando usted vive en el reino de Dios, todo lo que no es legal en el reino tiene que salir de usted. Explico. La pobreza no es legal en el reino. La enfermedad no es legal en el reino. Todo lo que es legal en el reino se va a activar sobre tu vida cuando tu mentalidad sea la mentalidad del reino. Vamos por más del reino de Dios. Te bendigo. Chao, chao.